Que Dios me lo bendiga, mis amados. Aquí estamos todos los sábados, como cada sábado, mientras el Señor nos permita. Y usted nos permite entrar ahí a su hogar. Quiero que me acompañe rápidamente a 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10. Voy a leer la versión CJ. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 10, dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Dios Espíritu Santo, dice, el día del Señor llegará como un ladrón. Oiga, en aquel día los cielos con ruido ensordecedor se desharán los elementos abrasados, se disolverá y la tierra y cuanto en ella encierra se consumirá. Fíjese, hermano, que cuando nosotros leemos el día del Señor en diferentes textos, en diferentes libros de la Biblia, encontramos que es un día terrible, es un día, hermano, grande, es un día pero terrible. En esta versión dice que habrá un ruido de los cielos y un ruido ensordecedor, un ruido que anuncia dolor, un ruido que anuncia angustia, hermano. Usted lee, por ejemplo, y dice que se deshará completamente todo, que la tierra y lo que hay en ella será completamente destruido. Y todo anunciado por un ruido. Esto me lleva a pensar a mí que Dios anuncia muchas cosas por medio de ruidos. Ahora, lo precioso de esta escritura, lo precioso de esta dispensación que vivimos nosotros de gracia, es que a la iglesia novia, a la iglesia que espera el arrebatamiento, a la iglesia que se prepara para ese encuentro, no le habla con un ruido de miedo, con un ruido de temor, nos avisa con un ruido de amor. Y tal vez voy a hacer una corta introducción, pero esto para mí es lo que me llevó a hablar sobre los ruidos de Dios. Los ruidos de Dios. Eso es lo que yo quiero dejar en su corazón esta noche. El tema se llama los ruidos de Dios. Y yo quiero que me acompañe al punto número 1. Y Génesis 3:8, siempre ahí como usted tiene la versión CJ, Génesis 3:8, un texto bastante conocido y que le hemos estado usando en los últimos sábados, dice, oyeron luego el ruido de los pasos de Adonai Dios, que se paseaba por el jardín a la hora de la brisa. Y el hombre y su mujer se ocultaron de la vista de Adonai Dios por entre los árboles del jardín. Quiero por favor que recuerde usted que en el contexto, la serpiente logra engañar a Eva, logra que Eva coma del árbol que le era prohibido comer. Aparte de comer, ella le da a comer a su esposo. Dice la Biblia que le fueron abiertos sus ojos y entonces se ven desnudos. El proceso que sigue después de verse desnudo es que se hacen vestiduras de hojas. Luego de eso, entonces se escuchan el ruido de los pasos de Dios. Entonces se escuchan el ruido del Padre. Ese es el primer punto que voy a desarrollar, el ruido del Padre. Y el Padre llama al hombre. Y el hombre, la explicación que le da es que me escondí porque tuve miedo. Miren qué tremendo. Es que me escondí porque tuve miedo. Eso me llamó a mí mucho la atención. Es porque estaba desnudo. Hermano, de verdad se lo digo. Entonces, pero el Padre, ¿qué hace? Hace un ruido. ¿Cómo le llamo yo a este ruido? El ruido de misericordia. ¿Cómo le llamo yo a este ruido? El ruido para manifestar el amor del Padre. Ahora le explico por qué. Fíjese que cuando usted lee Génesis 3:21, hermano, mire lo que dice. Y el Señor Dios hizo vestiduras de piel para Adán y su mujer y lo vistió. Entonces, este ruido es para vestir a los desnudos. Hermano Dilo dijo que el ruido es para manifestar el amor del Padre. Sí, déjeme explicarle. Este ruido es para vestir a los desnudos, para vestir a los avergonzados, para hacernos salir del escondite. Hermano, ahora, aquí está la manifestación del amor. ¿Por qué? Porque para hacer vestiduras de pieles fue sacrificado un animal. Y este es uno de las figuras más preciosas de Cristo, hermano. Porque usted lee Hebreos 9:12, dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Esa es la figura más preciosa del amor de Cristo, porque entonces usted y yo, nosotros estábamos desnudos, nosotros, hermano, estábamos, si usted quiere, avergonzados, nosotros estábamos, si usted quiere, escondidos. Y es donde aparece Juan 3:16, la manifestación total del Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo, que entregó al Cordero, que entregó lo más valioso, que entregó lo que más amaba. ¿Para qué? Para vestirlo a usted y a mí. Dígame usted si no es una manifestación de amor ese ruido. Ahora, es importante ver por qué nos visten de pieles. Es importante ver por qué o para qué nos visten de pieles. Cuando usted ve, por ejemplo, la historia tan conocida de Jacob, dice que fue vestido de pieles. ¿Para qué? Para obtener la bendición del Padre. Cuando usted se acerca a pedir la bendición del Padre, usted no se acerca en su nombre, usted se acerca en el nombre del Cordero. Usted está vestido con la piel del Cordero.
Fíjense que, por ejemplo, hermano, la tienda, dice que la tienda estaba vestida de tejón y de piel de carnero, de piel de tejón y de piel de carnero. Cuando hablamos de piel de carnero, es entender que nosotros merecíamos ir al infierno, pero que fuimos sustituidos, como es la figura de Isaac. Cuando hablamos de la piel del tejón, fíjense que el tejón no es nada atractivo, es la humildad de Cristo. Pero es uno de los enemigos más grandes de la serpiente. Entonces nos visten de piel de tejón. ¿Para qué? Para cubrirnos. ¿De qué? De los ataques de la serpiente. Cuando usted mira, por ejemplo, Ezequiel 37, 7 y 8, que es la versión Torres Amat, dice, y profeticé como me lo había mandado. Y mientras yo profetizaba, se oyó un ruido. Mire qué bonito. Se oyó un ruido y aquí una conmoción grande. Y se unieron huesos a huesos, cada uno por su propia coyuntura. Y miré y observé que iba saliendo sobre ellos en nervios, carnes, y que por encima se cubrían de piel, mas no tenían espíritu o vida. Entonces, esta cobertura de piel, ¿sabe para qué es? Es para darle esperanza de vida de parte del Padre a lo que todo el mundo considera perdido, seco y sin ninguna esperanza. Mire qué tremendo esto. Pero el punto, ¿cuál es? Es vestir a los desnudos. Esta misericordia, este amor, este ruido del Padre es para vestir a los desnudos. Y entonces mire lo que dice en Lucas 10:30. Como siempre le digo yo, que cuando no le digo versión, estoy leyendo la RB 1960. Dice, tomando Jesús la palabra, dijo, bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en poder de ladrones. Y lo desnudaron al hermano. Lo cargaron de azotes y se fueron dejándolo medio muerto. Note entonces que este hombre ya lo desnudaron. Este hombre viene en un descenso. Este hombre viene de la ciudad de paz de Jerusalén a Jericó, a la ciudad con decreto de maldición. Note entonces, hermano, que muchos cristianos hemos pasado por ese camino y otros están en ese camino. A mí me llama la atención porque pasa el sacerdote, pasa el levita y dice que pasan de lejos, que no hacen nada por ellos. Es que la religión no va a poder hacer nada por nosotros. Pero pasa el samaritano, pasa el cordero, pasa el hijo, pasa lo que Dios entregó, lo más valioso, y es movido a misericordia, hermano. Y dice que se acerca. Mire lo que dice Lucas 10:34. Dice, y acercándose, aquellos pasan de lejos, pero el cordero acercándose. Es que el cordero se acercó a usted y a mí, ¿para qué? Para acercarnos al Padre. Hermano, es hermoso. Acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El 35, otro día al partir, sacó los 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele y todo lo que gaste y más yo te lo pagaré cuando regrese. Dígame usted si esto no es misericordia. Dígame usted qué cosa más hermosa, qué labor más preciosa la que viene a hacer el Cordero, porque hermano, el Cordero lo que viene a hacer es la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre es que aquel que en él crea en Cristo sea salvo y tenga vida eterna. Por eso yo siempre repito, ¿cómo es posible que estemos pensando se pierde o no se pierde la salvación? La obra es completa. Note solo este verso lo que dice. Lo levantó, hermano, lo vendó, lo montó a cabalgadura, al abandonado, al que la religión no podía levantarlo. Él lo levanta, él lo cuida, él le paga lo que sigue y garantiza que va a volver. Y lo deja en manos del mesonero. Perdóneme, el mesonero es el Espíritu Santo, hermanos, y esa es la garantía. Entonces, ¿qué? Tenemos que aprender a vestir a quién, a los que descienden de Jerusalén a Jericó. Tenemos que aprender a vestir a quién, a los que el ladrón ha atacado. Tenemos que aprender a vestir a quién, a los que han azotado. Tenemos que aprender a vestir a quién, a los que han salido de casa, porque han sido desnudados. Y por eso rápidamente enlazo lo que es Lucas 15:19. ¿Por qué? Porque entonces dice, yo no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de los jornaleros. Este es el que salió de casa, el famoso pródigo. Pero mire lo que dice, levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, oiga, y fue movido a misericordia, número 1, corrió, número 2, se echó sobre su cuello, número 3, y lo besó. Y el hijo dijo al padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo, sacad el mejor vestido, número 4, y vestirle, ponerle anillo en su mano, número 5, y calzado en sus pies, número 6. Y traed el becerro gordo y mátalo, número 7. Y después de eso, dice, comamos y hagamos fiesta, porque el hijo que estaba muerto ha revivido, se había perdido y es hallado, y comenzaron a regocijarse.
Note por favor que entre todas las misericordias que hace este padre, vuelve a traer el becerro gordo, el mejor becerro, lo mejor que tenía. ¿Por qué? Porque el hijo estaba en casa. ¿Sabe usted que eso es lo que el padre está haciendo en este momento? ¿Sabe usted que la Biblia dice que a la casa de Dios volveremos? Porque un día estuvimos aquí. ¿Sabe usted que él ya sacó el mejor becerro por usted y por mí? ¿Sabe usted que el amor que tiene es tan grande, este ruido, que se despojó de lo mejor que tenía? No me voy a cansar de decirle eso. Cuando ya veo la arca Fernández en el versículo 25, dice: entre tanto el hijo mayor que estaba en el campo regresó a casa. Mientras se acercaba, oyó la música y el ruido del baile. Ya se escucha el ruido del baile, hermano. Ya se escucha el ruido del baile. ¿Del qué? Del acercamiento nuestro al Padre. El hecho de la reconciliación total con el Padre. Ahora, fíjese usted que, por ejemplo, estoy en el primer punto todavía. Fíjese usted que, por ejemplo, es muy importante tener presente que la serpiente, ¿a quién atacó? A Eva. Perdóneme, a la varona, porque todavía no se llamaba Eva. Ataca a la mujer, ataca a la varona. Hermano, y ella es figura de la iglesia. Por lo tanto, esa potestad tiene que tener, hermano, contrataciones de desnudadores. ¿Para qué? Con el propósito de desnudar la iglesia. Y entonces mire lo que dice Cantares 5:7. Voy a leer la BLS. Cantares 5:7 dice: me topé con los guardias, con los que vigilaban la ciudad, y ellos me hirieron, me golpearon y me dejaron desnuda. Yo a esto le pongo el ataque de los malos guardias, porque el significado de guardia, según Hebreo 81:04, es cargar alrededor y es proteger. O sea, el trabajo de un buen guardia, de un buen ministro, debería ser cargar la iglesia. El trabajo de un buen ministro debería ser hacer cerco alrededor y proteger. Pero estos son malos guardias porque esta mujer sale a buscar a su amado, se encuentra con estos guardias y la dejan desnuda. Una iglesia desnuda no se casa. Una iglesia desnuda no puede estar en la boda del Cordero. Hermano, perdóneme, la dejan sin opción a casarse, la dejan sin opción a arrebatamiento, la dejan. Ese es el ataque principal de este tiempo. Desnudar la iglesia. Y entonces, como la iglesia es un ente femenino, yo veo mujeres que estuvieron desnudas y sus errores. Porque ese es el error que quieren que cometa la iglesia. Cuando yo miro, por ejemplo, a Eva, que no la podemos dejar por fuera, a la varona que yo le decía, recuerde que ella abre los ojos y se ve desnuda. El proceso que sigue esta mujer, hermano, es vestirse de hojas, es vestirse como ella quiere. La iglesia que se casa no se viste como a ella le gusta. La iglesia que se casa se viste como a Cristo le gusta. La iglesia que se casa, ¿sabe qué? Se viste como al amado le gusta. Por ejemplo, cuando usted compra una loción, cuando yo compro una loción, un perfume, como usted le llame, yo compro algo que le guste a mi esposa, no que me guste a mí. Cuando mi esposa compra un perfume o una loción o una ropa, compra algo que me gusta a mí porque quiere agradarme. Entonces la iglesia quiere agradar al amado. Por lo tanto se pone el vestido que le agrada al amado. Sumado a la palabra, como Esther, el ejemplo de Esther, se puso el vestido que le agradaba al rey. ¿Para qué? Para casarse con el rey. Pero note que una vez desnuda, busca cubrirse como ella quiere. Mire qué tremendo esto, hermano. Por eso dice Apocalipsis 16:15. Dice: he aquí yo vengo pronto, yo vengo como ladrón. Recuerde, vuelvo y repito, que para nosotros no va a venir como ladrón. Para nosotros viene como el amado, para nosotros viene como el novio. Pero entonces dice Apocalipsis: he aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Una iglesia no se casa avergonzada, una iglesia se casa aprobada. Tenemos el siguiente ejemplo de Betsabé, por ejemplo, en 2 de Samuel 11, ¿cómo se llama? 2, dice que David miró a Betsabé bañándose. Hermano, la lógica lo dice que no estaba vestida, estaba desnuda. Esto la llevó a un adulterio. La iglesia en adulterio no se casa. Este adulterio dio un fruto, que el fruto murió. Y la Biblia dice que por su fruto los conoceréis. Esta mujer estuvo de luto y la iglesia de luto no se casa. Pero ahí es donde viene la misericordia. Ahí es donde viene el amor del Padre. Porque dice que David esperó que pasaran los días de luto para llegarse a ella. Y de esa relación nació el hijo que Dios sí amó, el fruto que Dios sí amó, Salomón. Hay un fruto que nosotros dimos que no le agradaba al Señor, pero el rey esperó. ¿Para qué? Para que diéramos su fruto agradable, y ese fruto sí lo ama. Y quiero citar la misma amada de Cantares en el versículo 5, 2 y 3. Y no lo voy a citar el texto, solo le voy a narrar, le voy a parafrasear.
Porque dice la Biblia que el amado le tocó la puerta y dice que dijo, ya estoy desnuda. Oiga esto, ya estoy desnuda. Y entonces comete el error esta mujer, ¿sabe de qué? De abrir la puerta demasiado tarde. El amado ya no estaba. Pero la misericordia, ¿dónde está? Bueno, ahí está Apocalipsis 3:20 en la Júnema. Me gustó como lo narra esta Biblia, porque dice, he aquí yo estoy a la puerta y golpeo. He aquí yo estoy a la puerta y golpeo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Pero oiga, por favor, la misericordia. Golpeo. O sea, no es que tocó una vez y se fue. No. Él sigue golpeando porque muchos de nosotros seguimos desnudos. Él sigue golpeando. Él sigue. ¿Sabe qué dice una versión? He aquí yo estoy a la puerta y me quedo parado esperando. Eso se llama misericordia, hermano. Ese es el ruido del Padre. El ruido del Padre es cubrir los desnudos. Mire, por ejemplo, lo que dice Ezequiel 16, 7 y 8. Me gustó la PDT. Dice, te crié y creciste como la hierba. Creciste, te desarrollaste, te hiciste mujer. Se formaron tus senos y te brotó el vello, pero todavía estabas desnuda. 8. Después te vi y noté que estabas en la edad de amor, en tiempo de amores. Así que extendí mis alas. Es que eso me gustó esta versión. Extendí mis alas sobre ti y cubrí tu desnudez. Me comprometí, hice un pacto contigo y fuiste mía. Lo afirma el Dios Todopoderoso. Entonces note, hermano, que esta mujer, esta iglesia, si le puedo llamar así como figura de la iglesia, ya había crecido, esta iglesia ya había madurado, esta iglesia tenía todas las cualidades y características para estar en las bodas del Cordero, pero tenía un problema, estaba desnuda. Y entonces viene el Padre, el amor del Padre y extiende sus alas. Y entonces, mire, hermano, usted tiene que entender que en la Trinidad, los tres tienen alas. Alas del Padre, alas del Hijo y alas del Espíritu Santo. Las alas del Padre se ven reflejadas cuando nos saca de Egipto con alas de águila. Las alas del Hijo las extiende en la cruz, esas son las alas que nos cubren la desnudez. Y las alas del Espíritu Santo las muestra cuando desciende sobre el cuerpo físico. Y de la misma manera va a descender sobre el cuerpo místico. ¿Para qué? Para guiarnos a toda verdad. ¿Para qué? Para santificarnos. ¡Qué poder de misericordia! Bendito ruido del Padre, hermano. Bendito ruido del Padre. Termino este punto. Mire lo que dice. Mateo 27, 28 dice, y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata. Aquí está el Cordero profetizado. Aquí está la figura de Génesis. Aquí está el Cristo precioso. El Cristo que lo desnudan, lo humillan, hermano, lo vuelven a vestir y lo suben a la cruz, pero desnudo. Dice la Biblia que se rifaron sus ropas. ¿Sabe por qué se desnudó? Porque estaba cubriendo su desnudez y mi desnudez. Porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Porque el Padre nos amó primero. Por eso es que dice, hermano, mire, por eso es que dice que Él vino a buscar lo que se había perdido. Y tal vez no le voy a poder explicar algo precioso, pero por ejemplo, 5 huertos donde el Señor estuvo, o 5 veces estuvo en el huerto. Mire, por ejemplo, rindió su voluntad en el huerto. Mateo 26, 36 en la Martín Nieto. Fue traicionado en un huerto. Juan 18, 1 al 3. Crucificado en un huerto, Juan 19, 41 y 42. Sepultado en un huerto, Juan 19, 41 y 42. Resucitado en un huerto, Juan 20, 15, la Biblia al día. ¿Sabe qué? El postrer Adán vino a recuperar lo que había perdido el primer Adán. ¿Sabe qué? El Cordero de Dios que vino a hacer la voluntad del Padre, por el amor del Padre, por el ruido del Padre, vino a recuperar el huerto que Adán había perdido. ¡Qué bendición de ruido, hermano! Yo bendigo el nombre de Jehová por eso. Bendigo el nombre de Jehová por eso. Quiero que me acompañe al punto número 2. Lucas 18, 36, la BLS. Voy a leer hasta el 38. Mire lo que dice. Y el Señor se acercó, dice, cuando el ciego oyó el ruido, de la gente que pasaba, preguntó, ¿qué sucede? La gente le explicó, ahí viene Jesús, el del pueblo de Nazaret. Entonces el ciego se puso a gritar, Jesús, tú que eres el Mesías, ten compasión de mí y ayúdame. Miramos el ruido del Padre, ahora viene el ruido del Hijo. Recuerdo que el Señor va camino a Jericó y este ciego está camino a Jericó, está camino en el mismo lugar que desnudaron al que descendía de Jerusalén, ahora él está camino ahí.
Hermano, y de repente escucha un ruido. Seguramente este varón había estado mucho tiempo ahí. Seguramente este varón había escuchado diferentes ruidos. Seguramente este varón estaba cansado de escuchar ruido, pero escuchó un ruido diferente. Escuchó un ruido de alguien que estaba ungido. Escuchó el ruido de alguien que estaba habilitado. Escuchó el ruido de alguien, hermano, que caminaba diferente. Y este varón comienza a gritar y a gritar y a gritar hasta que llama la atención del Señor y el Señor lo hace venir a su presencia. Y mire lo que le dice. Lucas 18:41 dice, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él dijo, Señor, que reciba la vista. 42, Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿este ruido para qué es? Para sanar la ceguera. El ruido del Hijo es para sanar la ceguera. Hermano, esto es precioso, hermano. Entonces, mire, por ejemplo, lo que dice. Por eso es que está escrito esto. Por eso es que está escrito esto en Lucas 4:18. Usted conoce este verso. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Lo dejo hasta ahí, porque el ruido del Hijo es cumplir todo esto. Yo me voy a enfocar en los ciegos, pero es cumplir todo esto. Porque si usted sigue leyendo, entonces a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Entonces, hermano, me llamó la atención a mí que el Señor se encontró con diferentes ciegos. Me voy a enfocar en los ciegos. Pero fíjese, hermano, que no a todos le sanó la vista, no a todos le devolvió la vista de la misma manera. Me encontré con ciegos y usa 7 maneras diferentes de devolver la vista. Eso a mí me impactó. Eso me impactó porque hay ciegos que son ciegos espirituales, como lo explicaba en temas anteriores. Por ejemplo, a los ciegos espirituales, como a los de Maús, les devolvió la vista dándoles la Santa Cena, alimentándolos de pan. O sea, hay muchos ciegos espirituales que nos va a devolver la vista de esa manera. Pero estos son ciegos literales. Y entonces mire lo que dice Mateo 9:28. Recuerde que al primer ciego, ¿qué le dice? Se ha hecho conforme a tu fe. Bueno, ok, pero mire este. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos. Y Jesús le dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. 29. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe, sea hecho. Note la diferencia. Note la diferencia. Aquel está junto al camino, el Señor va pasando y le dice, conforme a tu fe. Pero estos tienen que llegar a la casa. Muchas veces tenemos que llegar a la casa de Jehová. Muchas veces tenemos que llegar a la casa donde esté el Señor, hermano. Pero a una iglesia que verdaderamente esté el Señor. Hermano, y no solo llegar a la casa, ¿sabe qué? Recibir un toque de parte de Dios. Hay algo, ahí tiene que haber una nueva experiencia de parte de Dios. ¿Para qué? Para que sea sano el ciego. Entonces mire que ya van 2 maneras diferentes de sanar. Porque a entonces lo llevaron a la casa y recibió un toque. Aquel dice, no, yo grito, llamo la atención, el Señor me llama, ¿qué quieres que te haga? Y se ha hecho conforme a la fe, pero a lo toca. Mire el siguiente ciego. Mateo 12:22 dice, entonces fue traído a él un endemoniado ciego, mudo, y le sanó de tal manera que el ciego mudo veía y hablaba. A este ciego lo tuvo que liberar primero. Y muchas veces cuando hablamos de liberación, hermano, hablamos de que demonios y cómo es posible que voy a estar endemoniado si yo predico, hermano, si yo enseño, si yo oro, si yo ayuno. Muchas veces hablamos de eso. Mire, hay liberaciones de todo tipo. A veces necesitamos ser liberados para dejar de ser ciegos, hermano. Y entonces, mire qué tremendo. Mateo 15:29 y 30 dice que hay unos ciegos que tuvieron que ser llevados al monte y después ponerlos a los pies del Señor. Es que la escritura es tan perfecta, hermano. O sea, los subieron de nivel porque los llevan al monte, pero al mismo tiempo los bajan de nivel porque los ponen a los pies de Cristo. O sea, la enseñanza aquí es, entre más arriba nos lleve el Señor, más ras del suelo tenemos que estar, más humildad tenemos que tener. Entonces, estos ciegos fue necesario que subieran de nivel. Fue necesario que se pusieran a los pies de Cristo. A veces estamos ciegos porque andamos a ras del suelo, hermano. Perdóneme. Mateo 10:46, fíjense que narra el mismo verso, pero lo narra con Bartimeo. Eso me llamó la atención, porque Bartimeo también clama, ¿verdad? Como los evangelios lo narran diferente. Bartimeo también clama, pero Bartimeo tiene una característica diferente. Bartimeo deja la capa. ¿Sabe qué? Cuando nos encontramos con Jesús, siempre hay algo que tenemos que dejar. Porque cuando el Señor se encuentra con los discípulos, dejaron las redes. La samaritana tuvo que dejar el cántaro, hermano. Natanael tuvo que dejar la higuera. Pero ¿sabe qué?
El ciego tuvo que dejar la capa para ser sano. Muchas veces tenemos que despojarnos de ciertas coberturas para que Dios haga una sanidad total de nuestra ceguera. Mire qué cosa más diferente. Solo esto es un tema hermoso, hermano. ¿Cómo sanar los ciegos? Ese es el ruido del Hijo. El ruido del Hijo es venir a abrirnos los ojos y que veamos el mundo de una manera diferente, hermano. El ruido del Hijo es venir a abrirnos los ojos y que espiritualmente miremos diferente. El ruido del Hijo es abrirnos los ojos y ¿sabe qué, hermano? Que veamos el matrimonio de una manera diferente, que veamos la vida de una manera diferente, que no creamos que esto está terminado. Siempre hay una esperanza, hermano. Vienen cosas mejores, vienen cosas hermosas. Muchos de nosotros ya las comenzamos a vivir, otros las vamos a comenzar a vivir. Viene una bendición hermosa, viene una visitación hermosa. Pero para eso necesitamos que nos abran los ojos. ¿Con qué? Con el ruido del Hijo. Mire el siguiente ciego. Marcos 8:22 dice, vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. 23. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Vea la diferencia tan enorme. Aquel lo toca. A este le piden que lo toque y no lo toque. A este lo toma de la mano. Y no solo lo toma de la mano, lo saca de la ciudad. Nos enseña que hay lugares de donde tenemos que salir. Y ahora, hermano, perdóneme, lo saca de la ciudad y le escupe los ojos. Perdón, hermano, y después de que le escupe le pone las manos encima. ¿Usted puede entender esto? Hermano, esto es tremendo. ¿Cómo así que lo agarra, lo escupe, hermano, lo saca? Mire qué terrible. Es una diferencia enorme. De cada uno de los puntos de los ciegos, de cómo devolver la vista, es una diferencia enorme. Cuando veo el siguiente ciego, Juan, por ejemplo, 9:6, dice, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Otra diferencia. Otra diferencia, porque entonces a este lo que hace es hace lodo, hermano. ¿Sabe qué? Yo creo firmemente, y te lo he escuchado a mi pastor también, y por eso lo digo con mucha confianza, pero yo creo firmemente que a este ciego le crearon todo, que no tenía nada. ¿Sabe por qué? Porque el único que creó con barro, carne, fue el Dios Padre en el libro de Génesis. Entonces lo que en realidad Cristo les estaba diciendo aquí es, yo soy Dios. El punto cuál es que a este ciego le unta, le hace barro, le hace lodo y lo manda al estanque de Siloé. Entonces a este ciego Dios hace su trabajo y los ministros van a hacer su trabajo. ¿Por qué? Porque Siloé es enviado. Pero entonces solo el ministro enviado de parte de Dios que tiene agua va a hacer la labor de que el ciego quede completamente sano. Ah, bendito ruido del Hijo, hermano. Bendito ruido de Dios. Bendito ruido de Dios. Cierro este punto. Lucas 7:22 dijo, respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres os es anunciado el evangelio. Viene el tiempo donde vamos a poder decir, vayan a decir los ciegos ya ven, vayan a decir los leprosos son sanos, vayan a decir los cojos ya andan, hermano. El tiempo, lo que le estaba diciendo el Señor es, el tiempo se está cumpliendo, lo escrito se está cumpliendo, escucha bien. Hermano, mire, el ruido del Hijo es para quitarnos la ceguera. Punto número 3. Punto número 3. Hechos 2, 1, 2 y 3 en la Martín Nieto. Hoy parece que traigo ganas de usar versiones diferentes, ¿verdad? Al llegar el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente, un ruido del cielo, como de viento impetuoso, llenó toda la casa donde estaban. Se le aparecieron como lenguas de fuego que se repartían y se posaban sobre cada uno. ¿Cuál es este? El ruido del Espíritu Santo. Note, entonces llevamos el ruido del Padre. Llevamos el ruido del Padre, ¿para qué? Para manifestar su amor. ¿Para qué? Para vestir a los desnudos. El ruido del Hijo, para devolver la vista a los ciegos. Ahora, el ruido del Espíritu Santo. Este ruido lo quiero aplicar de una manera muy especial porque fíjese, hermano, que muchos de nosotros hablamos del derramamiento del Espíritu Santo. Hablamos de ese día que esperamos. Hablamos, hermano, lo anhelamos. Yo soy uno de ellos. Yo repito mucho que el derramamiento viene. Pero lo que me llama la atención aquí es que hay un ruido.
Y si estamos hablando tanto del derramamiento, si estamos hablando tanto, hermano, de ese último tiempo, estamos hablando tanto de ese poder que yo lo espero, lo anhelo y espero que usted también. Pero ¿será que conocemos su ruido? ¿Será que conocemos sus señales? Porque, hermano, me va a tocar hacer una serie de repente de esto, de las 7 señales de la venida del Espíritu Santo, de las 7 señales de la venida del derramamiento del Espíritu Santo, perdóneme. Porque cuando yo veo Joel, por ejemplo, 2:28 dice, y sucederá que después de esto derramaré de mi espíritu. O sea, no solo hay señales, sino hay un después, hay algo que nosotros tenemos que hacer. Porque, por ejemplo, cuando el Señor Jesús entra a las aguas del Jordán y después de que sale de las aguas del Jordán es cuando el Espíritu Santo posa sobre él. Y si el cuerpo físico tuvo que hacer un después, el cuerpo místico va a tener que hacer un después. Ahora, entonces, el punto es si conocemos las señales de que el Pentecostés, de que el derramamiento está a punto de llegar. Porque usted lo va a buscar en sus versiones, yo no voy a poder volver de versión a versión por el tiempo, pero por ejemplo le voy a señalar 7 señales que nos hablan de que está cerca el derramamiento. Número 1, todos unánimes y juntos. ¿Será que estamos unánimes y juntos, hermano? ¿Será que estamos unánimes y juntos, hermanos? Si no estamos unánimes y juntos, todavía no es señal de que el derramamiento viene. Porque mire, unánimes y juntos entregados en oración en este tiempo de pandemia. ¿Será que hemos estado unánimes en oración? Mire, unánimes y juntos en el templo, partiendo el pan. ¿Será que partimos el pan unánime o será que yo predico porque me creo el mejor? ¿Será que yo predico porque quiero criticar a otro? ¿Será que yo predico porque quiero exhibirme? ¿O estamos partiendo el pan para estar unánimes? Mire, unánimes alababan a Dios. ¿Será que estamos alabando a Dios unánimes? ¿Será que estamos en un tiempo de adoración unánime? La primera señal para que venga el derramamiento del Dios Espíritu Santo es estar unánimes. La señal número 2, tiene que haber un de repente. Tiene que haber un de repente. Usted va a agarrar su Biblia y usted va viendo que cada punto que le voy dando. Tiene que haber un de repente. Mire, solo si hay un de repente en su vida y en mi vida, tiene que haber un de repente en su vida y en mi vida para saber que el derramamiento está cerca. Por ejemplo, hermano, dice, de repente vino un terremoto que abrió las puertas de la cárcel donde estaba Pablo. Tiene que haber un de repente de liberación de cárceles y tenemos que estudiar qué significa cada cárcel, por qué nos metieron en cada cárcel, qué hace cada cárcel para saber si ya salimos de la cárcel. Mire, le voy a leer este verso tan bonito, hermano. Dice en 1 Reyes 19:5, dice, luego se acostó debajo del arbusto y se quedó dormido. De repente un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Hermano, recuerde usted que en estos momentos de pandemia, ¿sabe qué? Hay mucha gente que necesita el de repente, pero urgente necesita un de repente del Dios Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque muchos estamos metidos bajo el enebro. ¿Por qué? Porque la situación que estamos viviendo, económica, hermano, psicológica, emocional, ha llevado a muchos a meternos bajo el enebro. Necesitamos el de repente, la visitación de Dios. ¿Para qué? Para que nos dé un alimento diferente. ¿Para qué? Para que nos levante y nos enseñe que hay un camino que nos falta correr, que mucho camino nos espera. Mire qué tremendo esto, hermano. Mire qué tremendo. Ahora, número 3. Dice, viento recio que soplaba. Tiene que haber un viento recio. Hermano, no cualquier viento, un viento recio que sopla. Mire esto, hermano. Dice la Biblia en Éxodo 10:19 en la Torres Amad. Dice que Moisés oró y vino un viento recio que tomó la langosta. Oiga esto. Y la lanzó al fondo de la mar. Tiene que venir un viento recio, hermano, que nos tiene que quitar lo que nos devora nuestras riquezas espirituales y materiales. Porque la iglesia se casa en abundancia, porque antes del arrebatamiento tiene que haber abundancia. Si está la langosta, el derramamiento todavía no está. Dice la Biblia en la versión oro que Dios mandó un tiempo recio. ¿Para qué? Para que Jonás hiciera la voluntad del Padre. ¿Será que estamos haciendo la voluntad del Padre? ¿O tiene que venir un viento recio? Mire cuánta cosa, hermano, mire cuánta cosa. Qué cosa más hermosa. Porque, hermano, ¿sabe qué? A veces pasan estos problemas de esta pandemia. Una pandemia tan tremenda y yo veo que la gente sale como que todavía no ha pasado nada. Tiene que haber un cambio en nosotros. Tiene que haber un viento recio. La casa debe estar llena. Ahí dice el texto que yo le leí. Ahí le estoy dando todos los puntos. A Dios le gusta la casa llena. Dice la Biblia que en 2 de Crónicas 5:13 dice que la nube llenó la casa. Oiga esto. Y dice que cuando la casa estaba llena, los sacerdotes no pudieron ministrar, hermano. ¿Sabe cuál es la señal de que el derramamiento está cerca? Cuando dejamos de ministrar como hombres y dejamos que el Dios Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer en el templo, haga lo que tiene que hacer en la casa, haga lo que tiene que hacer con la iglesia.
Si no sucede eso, no hay derramamiento, todavía no está cerca el derramamiento. Hermano, la casa se llenó de la gloria. Mire, la casa en Juan, ¿cómo se llama? En Juan 12:3 dice que se llenó del perfume. Cuando nosotros queremos un derramamiento, la casa tiene que estar llena de adoración, hermano. Ya no hay adoradores. El Señor sigue buscando adoradores, verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Mire, hermano, qué hermoso esto, porque entonces, ¿sabe qué? Dice la Biblia que cuando cuando hizo la cena y lo despreciaron, dice que le dijo: ve a traer cojo, ve a traer ciego, ve a traer todo lo que haya, pero llena la casa. Necesitamos llenar la casa, necesitamos llenar la casa de cojos como yo era cojo, de ciegos como yo era ciego, de necesitados como yo he sido necesitado de Dios. Necesitamos llenar la casa. Mire, hermano, cuántas señales. Mire, la número 5, si no me equivoco, dice que estaban sentados. Si hay algo que tenemos que saber, hermano, es que para que haya un derramamiento tenemos que estar sentados en el lugar correcto. Yo no le voy a hablar de los lugares incorrectos, hermano, porque lo hemos repetido mucho. Le hablo de los lugares correctos. Tenemos que estar sentados en el lugar correcto. ¿Qué es sentado en el lugar correcto? Por ejemplo, la amada en Cantares se sentó a la sombra del deseado. Mire esto, Moisés sentado en la roca tuvo la victoria. Ruth sentado junto a los segadores, luego pasó el momento de redimirla. Hermano, ¿sabe dónde tenemos que estar sentados? A la mesa del Señor. Si nosotros no estamos sentados correctamente, las señales del derramamiento no se están cumpliendo y el ruido del Espíritu Santo no lo estamos escuchando. No lo estamos escuchando. Y la número 6 dice que se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Hermano, qué cosa más hermosa, porque entonces la suma de su palabra, que es verdad. Y cuando yo veo en Primera de Reyes 18:38 dice: entonces cayó fuego del cielo, consumió el holocausto de la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. ¿Por qué? Porque el altar, ¿por qué? Porque el sacrificio de Elías fue agradable. ¿Cuándo vamos a tener lenguas del cielo de fuego? Cuando tú y yo seamos un sacrificio agradable al Padre. Por eso, hermano, si no tenemos estas señales, no puede haber derramamiento. Por eso es que el apóstol Pablo dice que nos entreguemos en sacrificio vivo. Hermano, son 6 señales ya. Y la número 7. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Es que, hermano, cómo sueño con este momento. Hermano, cómo anhelo este momento de ser llenos todos. Pero, hermano, literalmente llenos, hermano. Que en realidad se vea que estamos llenos. Pero para eso tenemos que conocer el ruido. Para eso tenemos que conocer las señales. Para eso tenemos que ir viendo si se va dando las señales. Por eso le decía, por ahí tengo escrito una serie completa de las señales de Pentecostés. Hermano, pero tenemos que estar llenos. Hermano, que se vea una iglesia llena, que se vea una iglesia que impacta, que pega, que golpea, que va con todo, pero lleno del Espíritu Santo, que hacemos la voluntad del Espíritu Santo. Y cierro este punto, porque cuando hablo del Dios Espíritu Santo me quiero quedar ahí, hermano. Cierro este punto. Hechos 2:6 en la CJ siempre. Mire lo que dice: al producirse aquel ruido, ¿cuál ruido? La llegada del derramamiento. Tiene que haber un ruido, tiene que haber un estruendo, tiene que haber algo diferente en tu casa, en mi casa, en mi corazón, en tu corazón, en mi mente, en tu matrimonio, en el mío, en tus hijos, en los míos, en tu iglesia, en la mía, en tu ciudad, en la mía, en tu colonia, en la mía, en tu barrio, en el mío. Tiene que haber un ruido, tiene que haber un estruendo diferente. Y mire lo que dice, hermano: al producirse aquel ruido, la gente se congregó y se llenó de estupor al oír hablar cada uno a su propia lengua. ¿Sabe qué? Déjenme explicarlo. Va a llegar el punto que vamos a hablar diferente. ¿Cuándo? Cuando empezamos a conocer el ruido del Dios Espíritu Santo. Entonces, mire, pues llevamos el ruido del Padre. Dijimos que era para vestirlos desnudos. El ruido del Hijo. Dijimos que era para sanar los ciegos. El ruido del Espíritu Santo, para enseñarles sus señales cuando esté cerca el derramamiento. Número 4. Primera de Reyes 18:41 en la Biblia al día dice: entonces Elías le dijo a Acab: anda a tu casa y come y bebe, porque ya se oye el ruido de un fuerte aguacero. ¿Sabe cómo le llamaba esto yo? El ruido de la preparación de su venida. Por eso le puse los ruidos de Dios. Perdóneme, pero cuando nosotros hablamos de Elías, rápidamente se nos vienen milagros, prodigios, pero sobre todas las cosas, el arrebatamiento.
el arrebatamiento. Y fíjese, hermano, que por ejemplo, usted sabe que está profetizado y que hemos hablado tanto de esto, que el espíritu de Elías viene antes de la venida del Señor, que tiene que hacer una reconciliación de los padres a los hijos. Ahora, me llama la atención porque el Señor dice que Elías a la verdad ya vino, y está señalando a Juan. Usted puede leer Mateo 11:14. Elías a la verdad ya vino. Entonces, mire cómo se enlaza todo. Entonces, el espíritu de Elías en Juan. ¿Y Juan qué hacía? Preparar el camino de la venida del Señor. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, mire entonces cómo se relaciona esto, por favor. Juan 3:23. Ya le voy a explicar por qué le puse el ruido de la preparación de su venida. Entonces, mire lo que dice. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había ahí muchas aguas. Entonces, Elías anuncia un fuerte aguacero, muchas aguas, y Juan bautiza donde hay muchas aguas, y venían y eran bautizados. Entonces es una relación de estos hombres como figura del arrebatamiento, que es la preparación del camino de la venida del Señor. Entonces por eso les decía yo, el ruido que anuncia la venida del novio. ¿Por qué? Porque tienen que haber muchas aguas. Tienen que haber muchas aguas. Entonces, si Elías precede la venida del amado y Juan prepara el camino y Elías tiene muchas aguas y Juan se relaciona con muchas aguas, la preparación de la novia tiene que tener muchas aguas. Y entonces mire lo que dice Génesis 7:7. Dice, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Si tomamos a Noé y a su familia como arrebatamiento, note por favor que antes de ser levantada el arca hubo muchas aguas. ¿Qué va a haber entonces? ¿Preparación para qué? Para arrebatamiento, muchas aguas. Entonces, por las muchas aguas, Noé y su familia entran. Y la gente se queda. Y el arca es levantada. Entonces, figura de arrebatamiento, Noé. Yo sé que puede ser figura de tribulación también, pero en este momento, figura del arrebatamiento, porque fueron abiertas las fuentes y hubieron muchas aguas. Por eso le digo, ¿qué tiene que haber? Muchas aguas. Cuando yo veo Cantares 5:12 en la BM, versión BM, dice, sus ojos como palomas junto a los arroyos de aguas, lavadas con leche, sentados junto a las corrientes abundantes. ¿Dónde tiene que estar la amada? Donde hay muchas aguas. ¿Dónde tiene que tener? ¿Por qué los ojos son como palomas? Porque está junto a las aguas. Recuerde que está escrito, hermano, que van a venir en los últimos tiempos distractores, que van a venir en los últimos tiempos engañadores, que van a venir en los últimos tiempos los que niegan el arrebatamiento. Entonces, la amada, la iglesia, tiene que estar junto a las aguas. ¿Por qué? Porque los ojos de la paloma, y sé que es repetido, pero no lo puedo dejar de mencionar, los ojos de la paloma tienen una característica, y es que su mirada la pone en un solo lugar. La iglesia, que es esa paloma, tiene que tener la mirada puesta en el autor y consumador Cristo Jesús. La iglesia junto a las aguas tiene que tener la mirada en el amado. La iglesia junto a las aguas tiene que tener la mirada en el arrebatamiento, independientemente de lo que pase, se oiga, se rumore y se diga. Hermoso, hermano. Hermoso. Ahora, mire pues, Apocalipsis 1:15, en la versión de las Américas. Sus pies semejante al bronce bruñido, cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Su voz como el ruido de muchas aguas. Si a la iglesia no se le ha enseñado el ruido de las muchas aguas, cuando el amado hable, no van a conocer el tono de voz. Por eso es que Elías anuncia un tremendo aguacero. Por eso es que Juan bautizó de muchas aguas. Por eso es que Noé fue levantado cuando había muchas aguas. Por eso es que la amada está con sus ojos junto a las aguas. Porque el amado habla como el ruido de muchas aguas. Mire esto. Apocalipsis 19:6, 7 y 8. Póngame atención porque con este cierro este punto. Mire lo que dice. Estamos hablando que las muchas aguas preceden el arrebatamiento. Que las muchas aguas son como una preparación del arrebatamiento. Entonces mire lo que dice. Oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como el sonido de fuertes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Mire, regocijémonos y alegrémonos y demos a Él la gloria, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado. Primero hubo ¿qué? Estruendo de muchas aguas. ¿Para qué? Para que llegara la boda del Cordero. ¿Para qué? Para que la amada se preparara. Y entonces, ¿qué?
Y a ella le fue concedido vestirse de lino fino, blanco y resplandeciente. Dice, lino fino, resplandeciente y limpio, porque las acciones justas de los santos son el lino fino. Perdóneme. Entonces le dejo cimentado. Antes del arrebatamiento tiene que haber una preparación con muchas aguas. Note usted, por favor. Dice, como el estruendo de muchas aguas, como el sonido de fuertes vientos que decían. Y después de eso, las bodas del Cordero. Hermano, perdóneme. El ruido de muchas aguas es la preparación para la venida del amado y el encuentro en las nubes con él. Déjeme cerrar con el último punto. Cantares 5:2, Torres Amat. Hoy sí que me fui a la CJ y la Torres Amat, ¿verdad? Mire lo que dice. Entonces mi amado metió su mano por la ventanilla de la puerta, probando si la abría, y este ruido que hizo conmovió mi corazón. El ruido de la venida del amado. Aquel era el ruido, aquel era el ruido de la preparación de la venida, pero este es el ruido de la venida. Porque note usted, por favor, que Cantar de Cantares es ese libro de los amados. Dice que metió su mano, dice que vino a buscarla, pero que hizo un ruido. Ese ruido conmovió el corazón de la amada. Hermano, entonces, perdone, pero quiere decir que como hubo un ruido en Pentecostés, como va a haber un ruido en Pentecostés, va a haber un ruido cuando el amado venga. Y mire lo que dice Primera de Reyes 19, 11, 12 y 13 en la PLS. Mire lo que dice. Entonces Dios le dijo, sal afuera de la cueva y párate delante de mí en la montaña. En ese momento Dios pasó por ahí y de inmediato sopló un viento fuerte que estremeció la montaña y las piedras se hicieron pedazos. Pero Dios no estaba ahí. Hermano. Después del viento hubo un terremoto, pero Dios tampoco estaba ahí en el terremoto. Después del terremoto hubo un fuego, pero Dios tampoco estaba en el fuego. Después del fuego se oyó un ruido delicado del silencio. Y 13. Cuando Elías lo escuchó, se tapó la cara con su capa, salió y se quedó a la entrada de la cueva. En ese momento Elías escuchó una voz que le preguntó, ¿qué estás haciendo aquí? Note qué ruido más hermoso. Mire lo que sucede aquí. Mire cómo Dios nos anuncia su venida. Dice, primero sal fuera de la cueva. Nos tiene que sacar de las cuevas. Hay iglesias que ya están convertidas en cuevas. Hay que salir de ahí. Viento fuerte, pero Dios no estaba ahí. Hermano, no era cualquier viento. Era un viento que quebraba todo. Hay iglesias, hay lugares donde se está moviendo un viento que parece que fuera de Dios, pero Dios no está ahí. Luego dice que viene, hermano, un terremoto y tampoco Dios estaba ahí. Mire la imitación de lo que sucede en Pentecostés. Hay un viento fuerte, hermano. Hay fuego. Perdóneme, mire qué tremendo. Un terremoto, mire, hay fuego. Pero Dios no estaba ahí. Y si nosotros no conocemos el número 5 que dice, después del fuego se oyó el ruido delicado. Por eso yo le decía al principio, el ruido con el que Dios habla en la segunda venida es un ruido de angustia, pero el ruido con el que Dios le está hablando a la amada es un ruido delicado, es un ruido de amor. Qué hermoso esto, hermano. Porque entonces la iglesia, hermano, tiene que aprender a conocer el ruido de ¿qué? De la llegada del amado. Y entonces, hermano, mire, en el número 5, solo la iglesia que es formada por los 5 ministerios va a escuchar el ruido del amado. Número 5 es misericordia, nuevamente el amor demostrado para nosotros, hermano. Es que tiene que haber un ruido, hermano, tiene que haber un ruido. Mire, por ejemplo, Lucas 21, 25 al 27. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas y en la tierra. Las naciones estarán confusas y se asustarán por el terrible ruido del mar y las olas. Por el terrible ruido del mar y las olas. 26. La gente se desmayará de miedo al pensar en lo que va a suceder al mundo, pues hasta las fuerzas celestiales serán sacudidas. Ruido de olas, hay un ruido. 27. Entonces, ¿después de qué? Del ruido. ¿Después de qué? Del ruido. Entonces se verá al Hijo del Hombre venir en una nube en gran poder y gloria. ¿Qué va a suceder antes de la venida del amado? Hay un ruido. Es que esto, viera, hermano, cómo me lo he disfrutado yo. Cómo me lo he disfrutado. Porque estoy terminando ya. He tratado de ir un poco rápido, hermano, porque no quiero quitarle mucho tiempo. Pero mire lo que dice Primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17.
porque usted lo conoce bien esto. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con Él. Mire cuántos ruidos hay antes del arrebatamiento. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, un ruido, con voz de arcángel, 2 ruidos, y con trompeta de Dios, 3 ruidos, para después descender del cielo, y para después los muertos en Cristo, y luego nosotros levantados. Esa palabra voz, según el griego 54-56, es ruido. Hay un ruido que va a anunciar que llegó el momento de ser levantados. Termino, hermano, termino. 1 Corintios 15, 51 y 52, termino. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. El ruido de la trompeta. Cierro con este texto para dejarle claro. El arrebatamiento. Mire, ruidos van a haber, pero el arrebatamiento es inminente. El arrebatamiento puede ser en un abrir y cerrar de ojos. El arrebatamiento puede ser en este momento. El arrebatamiento puede ser en lo que terminemos aquí. El arrebatamiento, ¿qué es lo que los ruidos nos están enseñando? Que tenemos que estar preparados. Entonces, hermano, iniciamos el tema ¿cómo? Con un ruido que va a ser un ruido de temor. Pero entendiendo que el ruido que tiene para nosotros el Rey de Reyes y el Señor de Señores es un ruido de amor. El ruido del Padre para mostrar su amor y vestirlos desnudos. El ruido del Padre es para quitarnos la vergüenza. ¿Cuántos de nosotros aún tenemos vergüenza de pecado que nos alcanzó? Y necesitamos esa cobertura. Por eso le decía, el Señor extendió sus alas. El Hijo, el Cordero, el que por amor fue entregado, extendió sus alas para cubrir su desnudez y la mía. El ruido del Hijo para cumplir el propósito del Padre y hacer volver la vista a los ciegos. Y entendimos que son 7 maneras diferentes para hacer volver la vista. Eso se llama plenitud de amor. El ruido del Espíritu Santo, que nos enseña que tenemos que aprender a mirar las señales del derramamiento. Seguimos esperando el derramamiento. Yo sigo esperando ese derramamiento, proclamando ese derramamiento, pero cada día aprendiendo más que tenemos que ver las señales de ese derramamiento. El ruido de la preparación de la amada. ¿Cómo? Con muchas aguas. Tenemos que ser ministros, tenemos que ser iglesia, tenemos que ser líderes, tenemos que ser ancianos, tenemos que ser predicadores de muchas aguas. Pero hermano, de muchas aguas de Dios. Número 5, el ruido de su venida. No podemos dejar de escuchar los ruidos. El ruido de su venida. ¿Sabe qué? Con voz de mando, un ruido. Con voz de arcángel, 2 ruidos. Y con trompeta de Dios, 3 ruidos. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y nosotros, si estamos vivos, seremos arrebatados después de ese ruido. A la final trompeta nos encontraremos con el Señor. Yo quiero orar por usted. Espero haberlo edificado. Espero haber dejado en su corazón una enseñanza. Así como me edificó a mí, que lo haya edificado a usted. Espero haber dejado algo diferente en su corazón y que lo valore como pues el Señor me ha enseñado a valorarlo. En el nombre de Jesús, Padre, te pido y te suplico, Dios, que puedas circuncidar nuestros oídos, que nos enseñes a aprender y a escuchar tu ruido, que este es tiempo del ruido de amor, Señor. En el nombre de Jesús te pido que cada uno de los que está ahí presente, Señor, sea tocado con tu presencia, Dios, que pueda escuchar el ruido del Padre, que es el ruido de amor. Si te has sentido desnudo, ¿sabes qué? El Padre se dio al Cordero por amor a ti. Si te has sentido señalado por hermanos, no te preocupes. Dios Padre no señala. Dios Padre no llamó a toda su creación para que miraran a Adán y a Eva desnudos. No. Dios Padre trajo al Cordero para quitarle su piel y cubrirlos. ¿Sabes qué? El ruido del Padre es para tapar completamente tu vergüenza y la mía. El ruido del Hijo es para devolvernos la visión. Si has perdido la visión, si no sabes a dónde vas, si crees que ya no hay esperanza, el Hijo con su ruido te devuelve su visión. El ruido del Espíritu Santo es saber que tenemos esperanza de ese nuevo derramamiento. El ruido de la preparación es saber que tenemos que estar alertas
preparándonos para ese momento. Y el ruido de su venida es saber que estamos preparándonos para irnos. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde y te espero como siempre el siguiente sábado. Y si no, espérame ahí en tu casita por medio televisivo, por medio de tu computadora o tu celular. Que Dios te bendiga. Gracias por prestarme tu oído.